Muy buenas noches, bienvenidos de nuevo a su programa Una Conexión con Dios. Y hoy día continuamos con la serie sobre la filosofía, el concepto, la idea que usted tiene cuando usted habla o piensa o dice la palabra Dios. ¿Qué es lo que viene a su mente? Eso va a determinar la manera como usted se comporta o lo que usted hace, y como consecuencia va a determinar toda su vida. Hoy estaremos hablando sobre la soberanía de Dios y me di a la tarea número 1, ¿qué es lo que nos dice la soberanía en el diccionario? ¿Qué es lo que nos dice en el diccionario? Pero bueno, sabe de que antes de entrar en eso, a pesar de que hemos orado, vamos a orar antes de empezar esta palabra. Amantísimo Señor y buen Padre Celestial, Padre, te damos gracias, Señor, por la oportunidad que nos das de compartir, Señor, tu palabra. Padre, te pedimos, Señor, de que cada una de las personas que en este momento va a escuchar tu mensaje, Señor, que el Espíritu Santo, Padre, sea con ellos, que toque su mente, su corazón, y que todo aquello que pueda perturbar, todas aquellas cosas que puedan ser de distracción, Señor, para que ellos puedan captar la idea que tú quieres compartir, Señor, sea en este momento deshecha, que simple y sencillamente se vaya toda distracción, todo lo que el enemigo está planeando para distraer, para entorpecer el que estas personas puedan enriquecerse de tu palabra, Señor. Padre, en este momento lo desechamos en el nombre de Cristo Jesús, lo reprendemos, Padre. Reprendemos al enemigo de toda manera, todo espíritu, Padre, que sea en contra de tu voluntad, Padre, lo rechazamos. En el nombre de Cristo Jesús, Señor. Amén. Bueno, entonces entrando en esto, ¿qué significa la palabra soberanía? Y cuando me metí en Google, a ver qué es lo que decía, dice lo siguiente. Dice, del o de lo que ejerce o posee la autoridad suprema e independiente, elevado, excelente y no superado. O sea, que no hay algo que pueda superar. Pero me llamó mucho la atención mientras buscaba lo que era la soberanía de Dios, lo que dice el pensamiento de este hombre. El señor se llama Arthur Pink. Dice, define la soberanía de Dios de la siguiente manera. Queremos decir la supremacía de Dios, que Dios es rey, que Dios es Dios. Decir que Dios es soberano es declarar que es el Altísimo, el que hace todo conforme a su voluntad en las huestes de los cielos y entre los habitantes de la tierra, de modo que nadie puede detener su mano ni decirle, ¿qué haces? Esto está en Daniel 4:35. Decir que Dios es soberano es declarar que es el omnipotente, el poseedor de toda potestad en los cielos y en la tierra, de modo que nadie puede frustrar sus consejos, impedir sus propósitos, ni resistir su voluntad. Salmos 115, versículo 3. Decir que Dios es soberano es declarar que se enseñoreará de la gente. Salmo 22, versículo 28. Levantando reinos, derrumbando imperios y determinando el curso de la dinastía según le agrada. Decir que Dios es soberano es declarar que es Él solo poderoso, Rey de reyes y Señor de señores. Primera de Timoteo, capítulo 16, versículo 15. Tal es el Dios de la Biblia, la soberanía de Dios. Eso es lo que habla este señor en la página número 21 de su libro sobre la soberanía de Dios. Me pareció interesante leer lo que él dice sobre la soberanía de Dios. Ahora, también una de las cosas que sucede con esto es que estamos leyendo, o a medida estaba leyendo esto, hacemos referencia a versículos bíblicos de la palabra de Dios. Entonces, aquellas personas quienes creen que la Biblia es un libro más y nada más,
o aquellas personas quienes piensan que la Biblia fue escrito por hombres hace tantos años atrás, lógicamente que es cierto, pero que eran hombres, que no era Dios inspirando a estos hombres, que no era la palabra realmente de Dios, sino que era la palabra, la opinión de ciertos hombres. Entonces, a estas personas quiero decirles, espero que tengan lápiz y papel para que miren y escriban esta información. Dice, una de las cosas que les recomiendo que miren es la versión en griego del Antiguo Testamento llamada Septuaginta. Septuaginta. Vaya a Google y ponga Septuaginta. Ahora, ¿qué es la Septuaginta? Básicamente es la versión del Viejo Testamento que fue traducida al griego unos 200 años atrás, antes de Cristo. Oiga bien, unos 200 años atrás antes de Cristo. ¿Qué sucede? Porque cuando hablamos de Dios es empezar a hablar lógicamente desde el Viejo Testamento, desde Génesis. Y una de las cosas que sucedió cuando hicieron esto, para darle una idea de lo que va a encontrar, de la información que va a encontrar, es que vino un rey y puso a 70 hombres, a 70 eruditos, personas sabios, inteligentes, a traducir el Viejo Testamento de lo que ellos tenían en árabe y en los otros idiomas al griego, que era el idioma comercial en esos momentos. ¿Qué sucede? Que estos 70 personas los ponen separados, de tal manera que no tengan comunicación entre ellos mismos. Pero cuando terminan ellos de traducir el Antiguo Testamento, lo traducen prácticamente igual. No hay una diferencia. Entonces, esta es una de las pruebas de la Biblia. Ahora, la otra cosa que usted puede hacer es irse de nuevo a la computadora y al internet, en Google, y ponga cosas arqueológicas que valoran o que determinan que la Biblia es cierto. Desde el punto de vista arqueológico, no hay absolutamente nada. Óigame bien lo que le digo, no hay absolutamente nada que tenga tantas referencias arqueológicas como las cosas que están en la Biblia. No hay nada. Y una de las cosas que también, usted se puede ir por la arqueología, se puede ir por la ciencia, se puede ir por la historia, y no existe ninguna otra cosa que pueda sostener de una manera con un mismo mensaje a través de toda la existencia de la humanidad, de acuerdo a lo que nosotros conocemos hoy en día, que exista una verdad absoluta como lo que es en la Biblia. Y otra de las cosas que podemos, desde el punto de vista bíblico, que podemos decir que la Biblia, que Dios es el único, que es el Rey de Reyes, que es el Señor de Señores, que es la verdad absoluta, está en las profecías. Esta fue una de las cosas que me llamó mucho la atención. En Isaías 44, versículo 6 en adelante dice: así dice Jehová, Rey de Israel, y su Redentor, Jehová de los ejércitos: yo soy el primero y yo soy el postrero, y fuera de mí no hay Dios. En el versículo 7, ¿y quién proclamará lo venidero? Lo declarará y lo pondrá en orden delante de mí. ¿Cómo hago yo desde que establecí el pueblo antiguo? Anúnciales lo que viene y lo que está por venir. Y básicamente lo que Dios nos está diciendo en este momento en la Biblia, en estos versículos, es que si existe otro Dios, si usted va y lee el contexto de todo esto, en aquel momento
quizás no era la misma situación de ahorita. Ahorita supuestamente nosotros somos más avanzados, tenemos una capacidad de intelecto mucho mejor y entendemos que hay un creador, supuestamente. Y digo supuestamente no porque no lo seamos, sino porque hay personas que todavía siguen dudando de que si la palabra de Dios es la verdad absoluta. Por eso es que digo supuestamente. Pero bueno, ¿qué es lo que sucede? Si usted se va y lee la Biblia en ese momento, entonces lo que Dios le está diciendo al pueblo en ese momento es: ustedes dicen que hay otros dioses, pues que vengan esos otros dioses y que digan lo que ha sucedido y lo que va a suceder tal y como yo lo hago. Y esta es una de las cosas que tanto en aquel tiempo, cuando se estaba escribiendo, cuando se escribió esto, como incluso hoy en día, cuando leen el libro de Daniel, de los capítulos 7 al 12, y Daniel cientos, no unos cuantos años, no décadas, sino que cientos de años atrás, dice con exactitud que vienen 4 imperios más que van a dominar el mundo que en ese momento se conocía. Y empieza a hablar Daniel, Dios revelándole a Daniel que vienen los griegos con Alexander the Great, donde explica de que ese reino se va a dividir en 4 entre los 4 generales que tenía Alexander the Great. Habla de los babilonios, habla de los medos persas y habla de que viene el imperio romano, que va a ser el que va a tomar control de todo esto. Y cuando estamos leyendo todo y esto, Daniel lo escribe, no, vuelvo y le repito, no unos cuantos años antes, no unas cuantas décadas antes, lo explica cientos de años antes de que suceda. Y sucede tal y como él lo dijo antes. ¿Quién? Entonces Dios lo que nos está diciendo en la palabra, en la Biblia en ese momento: ok, ustedes dicen que hay otros dioses. ¿Quiénes son esos otros dioses que pueden hacer lo que yo hago, de decir lo que va a suceder con tanta anticipación y no equivocarse? Eso es lo que en aquel momento. Entonces, lo que Dios está diciendo en ese momento, lo que Dios está haciendo en ese momento, es diciendo realmente que no hay ninguna competencia, no hay quien pueda estar a su nivel. Dios está dejando bien claro en la palabra de Dios, en la Santa Biblia, está dejando bien claro que Él no está buscando su aprobación. Él no está buscando a ver si usted le parece o no le parece. Él lo está dejando bien claro quién es el Dios de dioses. Porque en aquellos momentos se creaban imágenes, se creaban todas estas otras cosas que no tenían ningún poder, y es la naturaleza del ser humano, lo que venía explicando desde la primera parte cuando empezamos con esta serie, donde nosotros como seres humanos queremos poner a Dios en esta caja, o ponerlo de tal manera que nosotros lo podamos comprender, y creamos el sol es un dios, la luna es un dios, creamos figuras, y no solo figuras de hierro o de piedra o de palo o de oro, sino también creamos las figuras como en este momento pudiera ser que usted crea un dios en su trabajo, en su negocio, en su esposa, en su esposo, en sus hijos. No solo se trata de crear un Dios en un ser humano o en un objeto, o en algunos lugares como en India todavía, que la vaca sigue siendo un Dios para muchas de esas personas, desafortunadamente. Nosotros queremos encajonar a Dios dentro de esto para que tome sentido, y realmente
Dios nos deja bien claro que no lo podemos encajonar. Creamos estas diferentes ideas de religiones para poder decir que Dios funciona de esta manera, cuando nos ha dejado bien claro a través de la historia que no lo podemos encajonar, no lo podemos poner en un lugar para decir cómo y de qué manera va a funcionar Él. Lógicamente nos da la pauta, nos da su palabra para que nosotros sepamos, entendamos quién es Él y cómo funciona Él, pero no para que lo encajonemos, no para que decidamos de qué manera Él va a funcionar. Pero bueno, hay algo más que quiero comentarles sobre esto. Hay un señor, se me escapa el nombre ahorita, que es un señor muy conocido. Perdón, se me escapa el nombre y no lo apunté. Pero el caso es que este señor es un sociólogo quien estudió las circunstancias, cómo se desarrolla Dios en su momento, cómo es que Dios en su momento nace Jesucristo. Y ¿qué es el punto que quiero dar con esto? Que viene este señor y empieza a explicar que Jesucristo viene justamente cuando debe de venir. Pero vamos a hacer una cosa, lo voy a dejar eso para la siguiente parte, la segunda parte. Ahorita lo que quiero hablar, antes de entrar en ese tema, porque sí lo voy a tocar, ya miré las notas, quiero tocar este tema. Mire, para terminar lo que es las profecías, mire lo que sucede. Cuando usted ha escuchado la historia de Daniel, que cuando Daniel lo metieron en la jaula o en la cueva con los lobos, fíjese lo que sucede. Daniel para ese entonces ya tiene 80 años, más de 80 años. Daniel es un hombre quien lo sacaron de Israel, lo llevaron a funcionar, fue de las personas más inteligentes en su momento, y lo pusieron, lo alimentaron de una manera especial, le dieron instrucciones o lo educaron para ser uno de las personas quien iba a dar consejería a los reyes. Pero ¿qué es lo que sucede? Que Daniel va a servir en un puesto muy arriba en los gobiernos, muy trascendental, a través de tres diferentes dinastías, de 3 diferentes reinados. Y esto hace una cosa muy interesante. Cuando Dios le empieza a revelar en el capítulo 7 y del capítulo 7 al capítulo 12 a Daniel sobre lo que va a venir, Daniel le está diciendo a Dios en ese momento: tú dijiste que después de los 70 años ibas a recoger a tu pueblo, ibas a llevar a tu pueblo de nuevo a Israel. Y Daniel está orando a Dios en ese momento para que haga eso. ¿Qué tiene que ver eso con la soberanía de Dios? Que no importa la circunstancia o las situaciones que esté pasando, usted, su familia, nuestro país, si nosotros volvemos a Dios, Dios nos ha dicho a través de su palabra que Él va a perdonar nuestros pecados, que Él se olvida de todo lo que nosotros hemos hecho si vamos y lo buscamos, que todo lo que sucede en nuestras vidas sucede para bien, y que si Él, oiga bien lo que le estoy diciendo, que todo lo que sucede en su vida, si usted busca a Dios, Él hará que esas cosas que parecen que son malas se convierta
en una bendición para su vida, porque Él tiene el control de todo lo que está sucediendo. Él sabe, Él conoce su corazón, Él conoce su mente, Él sabe qué es lo que está sucediendo en este momento en la historia. En su palabra Él nos dice que Él pone y quita reyes. Y una de las cosas que quería dejar en claro a través de la primera parte de este mensaje es que la Biblia es la verdad absoluta. Si usted puede mirar la naturaleza, usted puede mirar a la historia, usted puede ir y buscar la arqueología, usted puede mirar la ciencia y usted va a encontrar que donde quiera que usted busque, todo ya estaba dicho en la Biblia. Entonces, ¿qué sucede? Que la palabra de Dios, la Santa Biblia, es la verdad absoluta. No existe otra verdad. No hay algo que usted pueda contradecir sobre lo que está en la palabra de Dios. En la segunda parte estaremos hablando un poco más sobre la soberanía de Dios y cómo Jesucristo viene, hace su aparición justamente en el momento que Dios ha dicho que va a venir. Y como eso es una prueba más hacia lo que nos dice la Biblia, hacia donde usted puede tomar desde la Biblia la verdad absoluta de cómo manejar su vida, su negocio, su hogar, y cómo si lo hace desde ese punto, usted va a tener una vida mucho más feliz, mucho más placentera, mucho más gozosa. Volvemos en unos minutos, no se vaya.